Señor, queremos pedirte que tú te quedes con nosotros en esta noche donde estudiaremos tu palabra y en donde, Señor, queremos que tú nos hables a través de ella y que te honremos, Señor, al estudiarla. Bendícenos, gracias porque estamos aquí todos nosotros. Te pedimos, Padre, que si viene alguna otra persona, algún otro hermano o hermana, que llegue con bien, Señor, sin dificultades, para compartir este estudio que estamos llevando acá. Cuida de tu iglesia, Señor, y que tu nombre sea honrado no solamente en esta clase, pero en la vida de cada uno de nosotros. Bendícenos entonces en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer 4 versículos hoy, que está en Apocalipsis capítulo 2. 4 versículos que están en el versículo 8 al 11. Yo lo voy a leer para tener el panorama completo, ¿no? Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Muy bien. Vamos a concentrarnos pues en el mensaje de estas iglesias, ¿no? Estamos, la semana pasada revisamos y antepasada vimos la iglesia de Éfeso, ¿no? La iglesia de Éfeso. Ya hablamos un poco acerca de la iglesia, de la ciudad, hablamos del mensaje que Jesús le dice a Juan que escriba al ángel de la iglesia en Éfeso, y ya vimos algunas cosas importantes, incluyendo esta instrucción que le da la iglesia la semana pasada después de decirle que has dejado tu primer amor, que eso tengo contra ti, le dice: por tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te arrepientes, como dijo el Señor, ¿no? Habló acerca de los nicolaitas. Mencionamos brevemente el asunto de que no tenemos idea quién les acepta ese grupo, pero era un grupo hostil, era un grupo que por supuesto enseñaba a comer carne sacrificada a los ídolos, a la fornicación, a la idolatría. Entonces, bueno, la iglesia de Éfeso no los detestaba. Una cosa interesante que vimos desde hace algunas semanas atrás, que dos cosas, ¿no? Una, que hay un patrón que se sigue de orden, en donde hay una mención de escribir al ángel y luego menciona la ciudad, luego una autoidentificación de Cristo, ¿no? Él dice: yo soy y da una autoidentificación. Luego también la mayoría de las iglesias tienen un exhorto, ¿no? No es el caso de hoy, pero siempre hay un regaño: tengo contra ti esto, no sé tus obras, y entonces uno les dice: tengo algo contra ti. Hay una cosa de esta naturaleza, hay un exhorto, pero también hay una advertencia, y por otro lado la frase que se repite: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Ese es un patrón, ¿sí, hermano? Sí, aquí tengo una nota donde se califican a las iglesias de acuerdo a lo que ellas necesitan supuestamente en la carta. La de Éfeso dice: la iglesia que había abandonado su primer amor. Ajá. La de Esmirna, a la iglesia que sufre persecución. Ajá. El Pérgamo, la iglesia que necesitaba arrepentirse. Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profetisa. Sardis, la iglesia que se había quedado dormida. Filadelfia, la iglesia que había esperado con paciencia. Y la Odisea, la iglesia que estaba tibia e insípida. O sea, los calificativos que le estaba dando a la gente, pero no vienen en la carta No, eso es un comentario, ¿no? Sí, es un comentario. Eso no está en la Biblia, eso es un comentario de alguien, ¿no? Ese es un comentario de alguien. Y a lo mejor hizo algún comentarista sacó esa conclusión. Y esas también son conclusiones atinadas, ¿no? Son buenas conclusiones, pero no es ese texto no se les pide en la carta, no está en la específicamente, no se dice. De hecho, hay un riesgo de clasificar las iglesias de esa manera, porque
hemos dicho que el mensaje está escrito a 7 iglesias. Y el número 7 habla de la totalidad, ¿no? De la comprensión de todas las iglesias en todos los tiempos, es una iglesia de todos lados. Y también dijimos la semana pasada que ciertamente, aunque a una iglesia le dice en lo particular un asunto, esto también es un mensaje que va a todas las iglesias, es decir, como si todas las iglesias pudieran estar en esa condición. La enseñanza de todas las iglesias es una enseñanza general a la iglesia de Cristo de todos los tiempos, ¿no? Entonces, en el caso de Éfeso, había una cosa que recriminarle, ¿no? Y una cosa de que alabarle. El Señor le había dicho a la iglesia de Éfeso: conozco tu obra, tu paciencia, tu arduo trabajo, ¿no? Que también dice que analizaba a los que se decían ser apóstoles y los encontraba mentirosos, ¿no? Que no toleraba a los nicolaitas, en fin, le daba ciertas cosas, pero había perdido su primera. En el caso de Esmirna es otro caso que vamos a estudiar ahora, y es un caso muy bueno, muy bonito, pero vamos a tratar de entrar en el detalle de la iglesia de Esmirna, ¿no? Esta ciudad de Esmirna es una ciudad rica, hermosa, muy posiblemente competía con la iglesia de Éfeso en glamour, ¿no? Tenía una diferencia con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, o la ciudad de Éfeso más bien, la ciudad de Éfeso tenía una historia un poco más vieja, tenía una cultura griega más arraigada. El templo, ¿no? La adoración al templo de Diana era algo que hacía de Éfeso una ciudad muy importante. Esmirna no tenía esto, pero Esmirna era una ciudad que era muy hermosa, muy bella. Una de las características que tenía la ciudad de Esmirna es que era una ciudad muy aliada, ¿no? Con los romanos. El gobierno de su época tenían una gran lealtad, y ellos pagaban grandes cantidades de tributos a los romanos para que pudieran tener el favor del imperio romano y como que no les molestaran. Es como pagar esta cuota, ¿no? Es como si protección, ¿no? Es como si un narcotraficante, me acuerdo allá donde yo vivía en Medio del Carmen, había un doctor que él tenía que pagar una cuota a los zetas para que no lo molestaran, ¿no? Era una protección. Un día tuvo que huir de ese lugar, porque ya había amenazas, en fin. Pero estos de Esmirna tenían una alianza, ¿no? con el imperio romano, y el imperio romano no los molestaba. En realidad no los molestaba, ¿no? Tenían una cosa muy rara, porque había en la ciudad de Esmirna muchos gentiles, pero había también una gran cantidad de judíos. Había una iglesia, un grupo de judíos muy importante. De hecho, había una sinagoga de judíos en esta ciudad, ¿no? Como de repente nos preguntamos cómo llega una sinagoga, ¿no? A un lugar tan lejano de Palestina, y tenemos que recordar que había habido una gran persecución a causa del martirio de Esteban, cuando todos los cristianos de Jerusalén salen huyendo, se van hacia Damasco, pero no solamente en Damasco, porque los perseguidores, entre ellos Pablo, ¿no? Estaban yendo hasta Damasco a perseguir a la iglesia. Entonces todavía huyeron más al norte y se metieron en Asia, y seguramente antes, ¿no? Pero en ese tiempo se establece en diferentes lugares de Asia la sinagoga. De hecho, en la predicación de Pablo, en el libro de los Hechos, que ya hemos visto en algún momento, pero en el libro de los Hechos, en los viajes misioneros, podemos darnos cuenta cómo Pablo llegaba y predicaba en la sinagoga de los judíos. Incluso dice, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, etc. Llegaba a la sinagoga de los judíos. Era una costumbre del apóstol Pablo, ¿no? Es que tengo un problema con mi... Esmirna tenía pues una sinagoga, y estos judíos eran como medio malos, ¿no? Porque los judíos eran muy ricos, ¿no? Qué raro, ¿no? Qué raro, en nuestros días los judíos son muy ricos, tenían mucha riqueza, pero porque además les favorecía el gobierno romano a los judíos, porque ellos tenían una simpatía con el imperio romano, les convenía, era un tema más político. No compartían las mismas creencias, pero sí que tenían una lealtad, ¿no? Era conveniente, era conveniente. Así son los judíos. ¿No se
tantita café porque no sé qué tan fría esté. Gracias. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Así que entonces así son los judíos. Siempre simpatizaron en la época de la deportación. Antes, en el Antiguo Testamento, los judíos también habían hecho con los reyes malos, sobre todo los reyes del norte, los malos, hacían convenios con los imperios vecinos y, para que pudieran dejarlos en paz, ¿no? Y había este tipo de suciedad, ¿no?, entre los judíos. En esa época, Esmirna tenía judíos y tenía una sinagoga por ahí y eran leales al Imperio Romano. Antes, el Imperio Romano le había concedido a los judíos que tuviesen como libertad de culto. Pues, bien, ustedes dedíquense a lo suyo, nosotros a lo nuestro, tengan sus servicios, tengan sus sinagogas, hagan su adoración, tengan sus rituales, no los vamos nosotros a molestar, de tal manera que los judíos vivían tranquilamente en la sinagoga. Pero no sucedió lo mismo con los cristianos. Cuando el Evangelio llegó ahí en Esmirna, que posiblemente fue a través del apóstol Pablo, o a lo mejor algunos cristianos que se habían convertido en Pentecostés, o quizá algunos que eran cristianos de Éfeso que vinieron a predicar el Evangelio de Esmirna, cuando llegaron los cristianos, ellos no disfrutaron de semejante favor, ¿no? Ellos no disfrutaron de este favor. Al contrario, eran perseguidos tanto por los judíos como por los romanos. Era una cosa tremenda, más en Esmirna que en cualquier otro lugar, ¿no? Una de las cosas que es muy interesante de esta carta a Esmirna, que es muy notable, es que esta es una carta muy pequeña, tiene 4 versículos, que es lo que tenemos nosotros aquí. Es la más pequeña de las 7, un mensaje muy pequeñito. No hay ningún reproche para esta iglesia, no hay ningún reproche, pero es una iglesia en donde la ciudad era muchísimo más hostil que en Éfeso, que en Pérgamo, que en Tiatira, que en Sardis, que en Filadelfia, que en la Odisea. La ciudad era muchísimo más hostil, era más perseguidora, era muy en contra de la iglesia en ese tiempo. Estaba completamente, era la peor en cuanto a persecución hacia los cristianos. Y uno se pregunta, ¿no?, ¿cómo es posible que no haya ningún reproche, ¿no? Es decir, en un lugar en donde hay muchísimo más persecución, hay más fidelidad. O sea, no hay reproche. Eso, no quiero sacar conclusiones, pero luego pienso, ¿será que la iglesia de hoy necesite, para mostrar su fidelidad, una gran persecución? Porque donde hay más libertad, hay una iglesia más laxa, más pecaminosa. Donde hay más opresión, hay una iglesia más fiel, como la iglesia de Esmirna. Qué interesante, ¿no? Donde hay más opresión, donde hay más persecución, donde la gente está incluso llevada a la arena del circo para ser devorada por las fieras o ser quemada viva, ¿no? Ahí, en ese tipo de lugares, es donde hay más fidelidad. Y lo vamos a ver en el contenido del mensaje, que es fantástico el contenido, y un poco vamos a hablar también de su ángel, ¿no? Esa es la ciudad de Esmirna. La ciudad de Esmirna, Ismin, ¿no? También de ahí viene la palabra mirra, su raíz, mirra. De hecho, si lo usáramos en ese tiempo, en la lengua de aquella época, pudiéramos decir esmirra, ¿no? Pero no, ya se pone en español Esmirna, ¿no? Pero Esmirna es donde se producía más la mirra, ¿no? Su nombre significa pues mirra. Era una ciudad muy próspera, pero muy pecaminosa, y además con una gran opresión del Imperio Romano y de las autoridades judías. Bueno, esta carta empieza, como ya hemos visto en las otras cartas, el Señor Jesús dictándolo, ¿no? Hemos dicho algunas 2 veces, ¿no? Antes, el Señor tiene 2 maneras de transmitirle a Juan las cosas, ¿no?, que quiere que estén en el libro de los libros. Una es a través de visión, y en donde le deja a Juan la libertad de usar sus palabras, sus expresiones, sus maneras de ver las cosas para escribir lo que ha visto. Pero ahora nosotros nos encontramos con estos capítulos en donde le dice el Señor: escribe.
no es un dictado, ¿no? Eso está maravilloso, es maravilloso, porque entonces ya no hay cosa de que Juan interpretó, dijo algo, se imaginó. Él está escribiendo, está dictándole al Señor, y él está justo escribiendo perfectamente lo que el Señor está diciendo. Y aquí está el mensaje otra vez, ¿no? En el verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ya habíamos dicho quién es el ángel, ¿no? Es decir, a quién se refiere cuando se dice ángel. Ya lo vimos, está en el verso 20 del capítulo 1, súper explicado a qué se refiere. Ya lo vimos y lo vamos a seguir viendo, ¿no? Dice ahí que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, ¿no? Los ángeles, las 7 estrellas. Estos ángeles son los enviados, los mensajeros, los pastores de la iglesia. Tenemos nosotros noticia de 2 iglesias por lo menos que sí conocemos a quién se refiere cuando se habla de los ángeles, o por lo menos lo podemos sugerir, ¿no? Por ejemplo, en la carta que se le va a escribir a Pérgamo tenemos el nombre de Antipas, que dice de Antipas que es mi testigo fiel, ¿no? Es posible que haya sido el obispo, el ángel, el pastor, pues, de Pérgamo. No dice más en las otras iglesias, pero sí podemos, a través de la historia, podemos rastrear quién era el ángel de la iglesia de Esmirna, ¿no? El ángel de la iglesia de Esmirna tiene un nombre, y es un nombre maravilloso, del cual hasta se ha hecho una película. Hoy estaba viendo yo una película de este personaje, ¿no? Y que todos los más grandes historiadores lo refieren, incluyendo a Flavio Josefo, a Eusebio de Cesarea, y que está en la mayoría de los libros de historia de aquella época. Estamos hablando de un personaje que se llama Policarpo, ¿no? Ya lo mencioné yo en el pasado, ¿no? Este obispo de Esmirna, que es Policarpo. Este obispo de Esmirna, Policarpo, había sido amigo, ¿no? Quizá no discípulo, pero conocido de Juan. Era un hombre de 86 años cuando fue martirizado, 86. Estamos hablando de que era casi contemporáneo de Juan, porque Juan era ya viejo, ¿no? Cuando estaba escribiendo la carta en Apocalipsis, pero ¿qué tan viejo pudo haber sido? Debieron haber sido un poco más como contemporáneos. Pero era un hombre, pues, obispo de esta iglesia. También una característica que tenía Policarpo es que él conocía prácticamente a todos los apóstoles, y había recibido de todos los apóstoles información, es decir, los apóstoles le habían seguro comentado a él acerca de Jesús, ¿no? Era un conocido. De hecho, le llamaban el obispo de los apóstoles, o el obispo amigo de los apóstoles, ¿no? Era como muy conocido por los apóstoles. Un historiador por ahí dice que es muy posible que en el concilio de Jerusalén, cuando fue llevado Pablo y Pedro a Jerusalén, en el concilio que está en el libro de los Hechos, posiblemente, ¿no?, como una especulación, Policarpo haya estado presente, pero esa es una mera especulación. Lo que sí sabemos es que por la historia, y es una historia verídica, este hombre, Policarpo, obispo de Esmirna, era el pastor de esta época. Era muy importante, un hombre muy fiel, un hombre muy creyente, que amaba mucho a la iglesia, y que había hecho que la iglesia creciera de una manera exponencial muy importante. Él había escrito una carta a los filipenses que está por ahí. Si ustedes buscan en el internet, carta de Policarpo a los filipenses, la pueden encontrar y leerla, ¿no? Es una carta que escribe Policarpo a los filipenses, que no está canonizada ni nada, ¿no? Pero que como dato histórico es interesante leer la carta de Policarpo a los filipenses, ¿no? Pero este era el nombre Policarpo. Pero no es todo esto, que haya sido amigo de los apóstoles, que haya escrito a los filipenses, que haya sido un contemporáneo de Juan, no es lo más importante, no es lo que más se recuerda de Policarpo. Lo que más se recuerda de Policarpo es su martirio. Y yo quería que habláramos un poco acerca de este hombre, porque es un ejemplo de fe, y además le da mucho sentido al contenido de la carta. Como no quiero decir de memoria, aunque me sé la mayoría de la historia de memoria, lo voy a leer algunas porciones de este libro maravilloso que vale la pena tener. Se llama Historia Eclesiástica por Eusebio de Cesarea, ¿no? Aquí dice la formación de la iglesia desde el siglo I hasta el siglo III. Un excelente libro. Aquí, por ejemplo, se habla acerca del martirio y la tortura de Pedro y de Pablo, cosas que la Biblia no dice, ¿no? La muerte de Juan, que está narrada en este libro, y es veraz, ¿no? Eusebio de Cesarea escribe y es completamente
completamente veraz, ¿no? Este libro tiene una sección de Policarpo, ¿no? Que habla acerca, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí, lo que menciona referente a Policarpo, amigo de los apóstoles, les decía yo que tenía una relación con los apóstoles. Tiene 3 o 4 páginas que vale la pena leerlas completas acerca de Policarpo, pero yo solamente les voy a leer unas porciones, unas cuantas, ¿no? Está, gracias a Dios, dividido este libro casi como la Biblia, capítulos y versículos, ¿no? Aunque no es así, pero tiene capítulo 14 y sección 1, cada párrafo tiene un número para que sea más fácil de encontrar, ¿no? Es un libro de referencia importante, veraz, ¿no? Que es considerado como parte de la tradición oral. Acuérdense ustedes que la tradición oral es lo que se va transmitiendo de boca en boca, ¿no? Y que claro, de boca en boca es esto, de libro en libro, que viene desde los testigos, de los que vieron y que fueron contándolo, ¿no? Claro que en el paso del tiempo se va, como teléfono descompuesto, desvirtuando el mensaje. Por eso uno va a lo más antiguo de la tradición oral para extraer lo más fresco posible, ¿no? Esto es lo más fresco posible, ¿no? Esto es lo más fresco posible. En el capítulo 15 de la historia eclesiástica, el título dice cómo Policarpo sufrió el martirio juntamente con otros cristianos en Esmirna bajo B, ¿no? No voy a leer todo, pero les voy a leer algunas cuantas, algunas bastantes cuantas, para poder entender un poco el asunto de la vida de Policarpo. Dice, frente a la desdeñante muerte de este varón, otro, ¿no?, que no es Policarpo, toda la multitud es Policarpo. Toda la multitud se maravilló por el valor del dichoso mártir y de la virtud de toda la familia de los cristianos, y todos a la vez empezaron a vociferar: perezcan los ateos, que se busque a Policarpo. Con el tumulto se formó un enorme desorden, y un hombre de Frigia, de nombre Quinto, que hacía poco había llegado a esa ciudad, vio las fieras y las otras amenazas atemorizado, se amedrentó en el alma y olvidó su salvación eterna. O sea, se rajó, pues. Según el relato mencionado, este ciudadano se precipitó imprudentemente sobre el tribunal para exhortar a sus hermanos a salvar sus vidas. Pero fue detenido y, una vez cautivo, proporcionó un valiente ejemplo para todos los cristianos de que no se deben tomar riesgos de un modo peligroso y sin precauciones, y dice hasta aquí lo referente a los mártires previos a Policarpo. Capítulos después. El relato acerca de él, después de todas estas cosas, añade lo siguiente literalmente: una vez terminada la oración por todos los que había tratado alguna vez, pequeños y también grandes, famosos y sin gloria, y de toda la iglesia universal que está en toda la tierra, y llegada la hora de marchar, lo sentaron sobre un asno, estamos hablando de Policarpo, y lo llevaron a la ciudad el día de gran sábado. Salieron a su encuentro el tetrarca Herodes y su padre, nicetas que le hicieron subir a su carro, y sentados a su lado intentaban convencerle diciendo: pues ¿qué hay de malo en decir César el Señor? Y en hacer sacrificios y así salvar tu vida. Al principio él no respondía, mas como ellos insistían, dijo: no voy a hacer lo que me aconsejáis. Como no consiguieron convencerle, le insultaron con palabras horribles y le hicieron bajar con tal violencia que cuando descendía del carro se dislocó la pierna. No obstante, él, sin volverse como si nada hubiese sucedido, se fue de buen grado y diligentemente hacia el estadio. En el estadio había un tumulto tan fuerte que muchos no podían oír nada. Cuando Policarpo entró en el estadio, hubo una voz del cielo que decía: esfuérzate, Policarpo, y sé valiente. Nadie pudo ver al que había hablado, pero muchos de los nuestros escucharon la voz, lo cual le da valor al testimonio de Eusebio de Cesarea, porque es dentro de los muchos de nosotros, ¿no? Mientras lo llevaban, hubo un gran clamor de todos al oír que Policarpo había sido apresado. Una vez llegado ante el procónsul, le preguntó si él era Policarpo, y como éste confesara su fe, él intentaba convencerle para que renegara diciendo: ten respeto a tu edad, y otras cosas similares que acostumbraban a decir. Al fin le propuso: jura por la suerte del César, arrepiéntete, di, perezcan los ateos. Pero Policarpo, tras mirar con rostro grave a toda la multitud que estaba en el estadio y sacudir su mano hacia ellos, dirigió la vista hacia el cielo sollozando y dijo: perezcan los ateos.
Mas cuando el gobernador le insistía diciendo: jura y te libraré injuria a Cristo, Policarpo respondió: llevo 86 años sirviéndole y en nada me ha defraudado. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey y contra quien me salvó? El procónsul, no obstante, persistía en su empeño y decía: jura por la suerte del César. Mas Policarpo dijo: si esperas en balde que yo jure por la suerte del César, como dices, fingiendo desconocer quién soy yo, escucha con toda libertad: soy cristiano. Pero si deseas aprender la doctrina cristiana, concédeme un día y escucha. El procónsul le dijo: persuade al pueblo. Policarpo dijo: a ti te tengo por digno de mi palabra, ya que hemos sido enseñados a prestar el honor merecido a las autoridades y potestades puestas por Dios, siempre que no sea contrario a la verdad, pero a estos no los tengo por dignos de una defensa ante ellos. El procónsul continuó: tengo fieras, te echaré a ellas si no te arrepientes. A lo que él contestó: hazlas llamar, pues no podemos arrepentirnos de lo mejor para ella lo peor. En cambio, lo bueno es pasar de nuestros males a lo justo. El procónsul le repitió de nuevo: haré que el fuego te amanse si acaso tienes poco a las fieras, a no ser que te arrepientas. Policarpo dijo: prefiero la amenaza del fuego que arde un poco y luego se apaga, porque tú desconoces el fuego del juicio que ha de venir y el castigo eterno que aguarda a los impíos. ¿Pero qué te detiene? Ejecuta lo que has dicho. Ponlo en la pira, lo ponen ahí. Él les pide a sus ejecutores que no lo claven, porque los clavaban en un palo, que no lo claven. Dice: yo me voy a entregar voluntariamente a la muerte de mi Cristo. Lo amarran, ¿no?, con un lazo, y empezaron a traer leña. Y entonces el llamado para todos era: traigan leña. Y los primeros que fueron por la leña fueron los judíos, corriendo. Una cosa interesante es que era sábado, y el sábado los judíos no podían hacer eso. No podían trabajar, no podían cargar, no podían hacer ninguna labor. Pues rompieron su sábado, se fueron por la leña y la trajeron y la pusieron alrededor de Policarpo. Cuando estuvieron ahí con Policarpo entonces empezó a quitar toda su ropa. Y no alcanzó a quitarse la ropa porque la gente empezó a acercarse a tocarlo, porque era un ejemplo de fe. Pero era demasiado tarde. Echan brea a la leña, encienden el fuego, ¿no? Y se quema Policarpo. Dice la historia de los mártires de esa época que se hizo una especie de concha, ¿no?, en Policarpo, y que no padeció el quemor del fuego, pero pues, evidentemente murió quemado vivo en la pira. A partir de ahí, a partir de ese momento, todas las personas, ¿no?, los judíos, tuvieron gran temor de la fe de Policarpo y de los cristianos. Siguió la persecución, se recrudeció la persecución, ¿no?, pero el obispo de Esmirna finalmente había muerto. Cualquiera pensaría que la iglesia se vino para abajo. O sea, cualquiera pensaría que la iglesia huyó, ¿no? Mataron a nuestro pastor, vámonos todos, ¿no?, que se quede la propiedad ahí sola, ¿no? La iglesia creció más y más y más, y siguieron habiendo mártires, y siguieron habiendo ejecutados, y siguieron habiendo personas que se fueron a las fieras. Había gente que se era metida a la cárcel de manera arbitraria porque eran inocentes, eran quemados vivos. Es decir, Policarpo fue un ejemplo, ¿no?, porque era el pastor, pero hubo muchos mártires en aquella época que sufrieron por el evangelio de Jesús. Esta escena, ¿no?, de los mártires y de Policarpo, el ángel de la iglesia, ¿no?, es una evidente muestra de que cómo es posible que una iglesia que padece tanto, que sufre tanto, no haya blasfemia en su fe, ¿no? Y las iglesias que están más libres, más tranquilas, no hay persecución, son las que más toleraban a los nicolaitas, a los de la teología de Balaam, tenían a la Jezabel, y es más persecución, más fidelidad, ¿no? Más persecución, más fidelidad. Alguien dijo: lo que la iglesia cristiana de hoy necesita, como la iglesia de Esmirna, es una gran persecución para mostrar su fidelidad y pulir. Los que no son creyentes van a negar su fe y se van a morir, pero los verdaderos creyentes permanecerán aunque en ello les vaya la vida. Y hay un mensaje en ese sentido en esta carta maravillosa. Por eso es importante revisar un poco la historia de Policarpo, porque tiene mucho sentido con el contenido de la carta. Mucho sentido, ¿no? Pues le escribe pues al ángel
de la iglesia en Esmirna y el ángel es Policarpo. Entiéndase que Policarpo vivía, ¿no? Cuando llegó la carta, ¿no? Evidentemente, su martirio es posterior. Y lo sabemos porque, porque el versículo 10 casi le avisó a él y a todos los demás que iban a padecer muy fuerte, ¿no? En el versículo 10 está como muy claro, le dice: no temas en nada de lo que vas a padecer, ¿no? Al ángel. Así es que ella sabía, estaba avisada por el Señor, y tenía un mensaje maravilloso para esto, ¿no? Después de esto viene pues la autoidentificación, ¿no? La autoidentificación maravillosa de Cristo. Él dice: yo conozco, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cuando habla del primero y el postrero, entiéndase, el eterno, ¿no? El primero y el postrero es el primero, pues, y el último, ¿no? Antes de él no hay nada, después de él no hay nada. Es decir, él es la totalidad, ¿no? Él es la eternidad. Él es el infinito Dios, es el soberano, ¿no? El majestuoso Señor. Y es muy bien que los cristianos de Esmirna entiendan que están en manos del Eterno. Cuando él habla de que es el Eterno, que es el primero y el postrero, es que no hay emperador terrenal que esté por encima de él. Antes del Vespasiano estaba Cristo, después del Vespasiano está Cristo. Antes de Domiciano está Cristo, después de Domiciano está Cristo. Antes de Nerón estaba Cristo, después de Nerón estaba Cristo, ¿no? Sí, era el primero y el postrero, no hay nadie más por encima. Él es el eterno, Él es el soberano, y la iglesia tiene que saberlo. Por encima de los terrenales era el Señor. Acuérdense ustedes lo que acabo de leer. A Policarpo, por ejemplo, se le estaba obligando a que adorara a César, porque César se había convertido casi en un dios ahí, ¿no? Entonces, adora a César, niega a Cristo, y él dijo: no, 86 años he servido al Señor y ningún mal me ha hecho, ¿no? Juzga tú, yo no voy a negar a mi Señor. Y lo llevaron a la hoguera, ¿no? Pero era mucho más el Señor, ¿no? Entonces, él se identifica en esta iglesia como el primero y el postrero, pero además, ¿no?, como el mensaje que va a llevar a la iglesia, y la palabra morir o muerte está muy constante en este texto, va a hablar acerca de la muerte. Y va a hablar acerca de la muerte porque los que van a estar allí en Esmirna van a padecer, muchos de ellos, su destino por su fe va a ser la muerte, ¿no? Y dice entonces el Señor: el que estuvo muerto y vivió, dice esto, ¿no? El que estuvo muerto, es decir, él sí fue en su pasión, fue maltratado, ¿no? Fue vituperado, ¿no? Fue asesinado, murió, fue sepultado, pero no se quedó ahí, sino que resucitó. Y aquí en estas dos expresiones tenemos prácticamente la pasión de Cristo, ¿no? El que estuvo muerto y vivió, es decir, no se quedó en la tumba, sino resucitó. Está bien un mensaje, acuérdense que está como encriptado, para decirles: no se preocupen, ustedes juntamente conmigo, porque Cristo ya se los había dicho, juntamente conmigo van a resucitar, ¿no? Van a resucitar. Entonces, la autoidentificación de Cristo es maravillosa, el eterno, pues, y el que venció a la muerte, ¿no? El que venció a la muerte, que estuvo muerto, y vivió, dice esto: con toda la autoridad está el eterno, y el que vence a la muerte está hablándoles ahora a ustedes. Y entonces viene el mensaje: yo conozco. Y ya hablamos acerca de la palabra conozco, las dos palabras griegas que ya comenté. Pero dice: yo conozco tus obras. Esa iglesia de Esmirna, a mí me parece que era una iglesia sencilla, ¿no? Muy fiel. Yo no estoy seguro si los creyentes de Esmirna o Policarpo, cuando el Señor les dice: yo conozco tus obras, hayan temblado. Les digo: ay, ya se dio cuenta el Señor. Porque no hay ningún reproche, ¿no? Y si no hay ningún reproche, la conciencia está limpia, ¿no? Si alguien viene y me dice: ya sé lo que hiciste. Hacia mí alguien viene y me dice: ya sé lo que hiciste. Le darás tiempo, porque digo: ay, sí, soy capaz. No sé a qué se refiere, pero sí, de que seguro sí lo hice, ¿no? O sea, si llegan ustedes a la casa con sus hijos o con alguien, ¿sabes qué? Ya me enteré lo que hiciste. Seguro te entiendan, porque algo hizo.
O sea, estoy diciendo. Una vez estaba dando clases en la universidad, en la Facultad de Derecho, y llegué al salón y les dije, ya me enteré lo que hicieron. Yo no sabía absolutamente nada. Un alumno dijo, profesor, fue Juan. Nosotros no, en él no existieron. ¿No? O sea, hay una autoacusación normalmente, ¿no? Ahora, el Señor Jesús le dice a estos, yo conozco tus obras, y yo me puse a pensar en mi clase esa, y pensé, ¿será que ellos dijeron, ya nos cachó? Pero no. No, era gente sencilla, era gente pobre, era gente que aprendió la tribulación, la aprendió a vivir, porque dice, yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Hay dos cosas que conoce, esto de ellos, y también conoce lo que hacen ellos, ¿no? Pero lo de ellos, ¿no? Lo que encarnan ellos. Dice, yo conozco tus obras, tú, dice, y tu tribulación, ¿no? Acuérdense que esta es una iglesia que está enclavada en un lugar que es fiel a Roma. Los romanos y los judíos estaban en contubernio contra los cristianos. Los cristianos se estaban siendo despojados de sus bienes, no les daban trabajo, no importaba que vinieran de los judíos. Si había un judío convertido al cristianismo, evidentemente era una persona que estaba completamente separada. Empezaron a tener tribulación, y no la tribulación como la que nosotros tenemos hoy. Cuando yo pienso en la tribulación de nuestros tiempos, pienso que no es nada comparada con la tribulación de aquella época. Nuestra tribulación hay mucho tráfico en el periférico. ¡Qué barbaridad! ¿Qué encontraré, Señor? ¿Por qué nos mandas estas pruebas? ¿No? Tráfico en el periférico. Nuestras tribulaciones es que no tenemos no sabemos si mañana vamos a comer carne o unos huevitos porque apenas nos alcanza para el Señor, estas pruebas, ¿no? Tan difíciles, ¿no? Cuando uno de mis hijos era muy pequeñito, no pudo abrir una lata un bote de cajeta. Estaba chiquitito. Y se desesperó porque no la podía, y entonces dijo, ay Señor, ¿por qué nos mandas estas pruebas? No podía abrir la lata de cajeta, no era una cosa de estas, ¿no? Y dices, nuestras tribulaciones son una risa, no tengo trabajo, ¿no? Nuestras tribulaciones son de risa, ¿no? Si no podemos nosotros vivir estas leves tribulaciones, mucho menos viviríamos si soportaríamos tribulaciones de esta magnitud. Está diciendo el Señor a la iglesia, ¿no? Al ángel, a Policarpo, y por tanto a la iglesia, ¿no? Está diciendo, conozco tus obras y tus tribulaciones. El Señor sabe, si hay alguien que nos interese que conozca mi tribulación, es el Señor, ¿no? O sea, si hay alguien que a mí me interesa, o que nos debe de interesar, que conozca el origen de mi tribulación, mi problema, mi asunto, es el Señor. No me interesa que lo conozcan los demás tanto. Qué bueno que lo conozcan porque puedan orar por mí, pero el que más me interesa es que conozcan mi tribulación, porque el Señor sabe perfectamente, no solamente que tengo tribulación, sino el origen de la tribulación y el final de la tribulación. Él está en control de toda la tribulación. No solamente conoce por lo que estoy pasando, sino que sabe por qué se originó por lo que estoy pasando, qué consecuencias trae esa de lo que estoy pasando, qué va a suceder por lo que estoy pasando y cómo va a terminar. Y puede ser que termine en la muerte, ¿no? Es decir, pero Él conoce la tribulación. Y le está diciendo, yo conozco tu tribulación. Y una pregunta que leí también, ¿no? Que se hacía, quizá no se puede hacer a algunas personas, es, si Dios es bueno y nos ama, y sabe nuestra tribulación, y es tan todopoderoso, ¿por qué no nos quita la tribulación? Si conoce mi tribulación, y es todopoderoso, y si me ama, que me quite la tribulación. Y la respuesta es, porque nos ama, nos deja permanecer en la tribulación. Que es contrasentido, el mundo no lo puede captar, ¿no? Pero ¿por qué si Dios es tan maravilloso, tan bueno, tan soberano? ¿Por qué no me quita la tribulación? Y luego nosotros somos muy atrevidos porque decimos, Señor, quítamela, ¿no? Casi le exigimos, ¿no? Casi le exigimos. ¡Ya no! Cuando a lo mejor el Señor está usando la tribulación para perfeccionarnos a nosotros, por amor a nosotros, ¿no? Es decir, de repente la tribulación la entendemos de una manera completamente humana y no desde el punto de vista bíblico, ¿no? Tenemos un concepto bíblico de la tribulación, y la tribulación es absolutamente necesaria.
Por aquí dice que van a sufrir aquellos por 10 días, ¿no? Nosotros tenemos el contexto de la Biblia que habla acerca de que es absolutamente necesario que pasemos por diferentes tribulaciones, que en el mundo tendremos aflicción, que estemos gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas, que suframos por un poco de tiempo. Es mejor sufrir, ¿no? En sí, es absolutamente necesaria a partir de la lectura que tenemos. Aquellos cristianos de Esmirna estaban pasando por una situación difícil. Imagínense el martirio de los cristianos. Estaban en una tribulación bárbara, tremenda, que llegaran a la casa de alguien y que se llevaran al papá para ser quemado, que le dijeran, niega a Jesús delante de sus hijos o te vamos a llevar a las fieras, y digo, no niego a Jesús, vas a dejar solo a tu familia, pues que se queden, y se los llevaban. Hay un episodio que narra Flavio Josefo, muy cruel, muy cruel, en el libro de las guerras de los judíos, de Flavio Josefo. Hay que comprar ese libro también, que dice que en esa época entraban los soldados romanos o los que contuvieron con los judíos y le decían al papá, niegas a Jesús, y entonces el dice, no lo niego. Los tomaban al pequeño, al hijo, de las piernas, niega a Jesús, no, y entonces lo soltaban contra la pared. Niega a Jesús, no lo niego, agarraban al otro, contra la pared. Imagínense nada más. Cualquiera de nosotros niega a Cristo, estoy seguro. Pero los cristianos, ¿qué calidad de fe tendría que tener el creyente de aquella época? Para que, a pesar de lo que fuera, no negaran a Jesús. ¿Qué fe? ¿No? Que a pesar de que violaran a sus mujeres y las mataran, a pesar de que estrellaran ese Flavio Josefo, no lo lean, está cruel, pero si lo tienen ahí está, ¿no? Que estrellaran las cabezas de los niños en las paredes, ¿no? Y ellos mantenían incólumes. No niego a Jesús. No. La mejor suerte que podía correr un hombre así era que de inmediato lo mataran o que lo llevaran a las filas. Era lo mejor, porque vivir sabiendo que había sus hijos siendo asesinados iba a ser terrible. Pero ese comentario de Flavio Josefo es cruel, pero narra de una manera bastante descriptiva cómo eran martirizados los cristianos en aquella época. Hubo, como el que acabamos de leer a alguien, gente que seguramente dijo, no, sí, yo no niego, ya no, César es Dios, ¿no? Y ya no, pero el fuego eterno, ¿de quién lo va a liberar? Del destino eterno. Como decía Policarpo, el fuego que tú me vas a poner a mí, ¿no? En una hora acaba su tarea, pero el fuego eterno que te espera a ti va a ser por siempre, ¿no? Entonces a mí el fuego en una hora y se acaba la historia, y me voy a la presencia de mi Señor, pero a ti el fuego que te va a ser un fuego eterno, permanente, para siempre. Y lo va a decir este texto. Así que conozco tu tribulación, le dice el Señor a la iglesia de Esmirna, ¿no? Y además tu pobreza que venía de la mano de la tribulación, porque les estaban quitando todos sus bienes, ¿no? Eran los cristianos los más pobres, ¿no? De aquella época, ¿no? Policarpo no predicaba la prosperidad, no, el Señor quiere que todos seamos ricos, porque esto entonces está completamente en contra de la doctrina de la prosperidad, ¿no? O de la teología, o la filosofía de la prosperidad, ¿no? Eran pobres, y no está hablando aquí de una pobreza espiritual, ¿no? Estamos hablando de una condición deplorable de vida, en donde no tenían recursos, en donde no alcanzaba la comida, en donde no podían comprar porque no les vendían, en donde no tenían que ponerse, en donde tenían que vivir en cuevas, no tenían, eran pobres, ¿no? Dijéramos hoy día que estaban en la clase paupérrima, ¿no? La estratificación social de nuestros días ha añadido esta categoría, ¿eh? Antes éramos clase alta, media baja, baja. Ahora hay una que se llama paupérrima, es decir, abajo de la baja. Los que están en la peor condición de la peor condición, ¿no? De la peor. Nosotros hemos venido cayendo estrepitosamente de la media alta a la media, estamos en la media baja y rayando casi a la baja, ¿no? Por la condición de nuestro país. Pero imagínense nada más en aquella época, la condición era de la paupérrima abajo. Terriblemente pobres producto de la tribulación, ¿no? Pero la antítesis de esto, ¿no? Que es completamente contradictorio aparentemente, es que le dice el Señor, pero tú eres rico. Dice, cierta tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, inmensamente rico, ¿no?
¿Saben lo que dice Efesios 1? Sí lo saben, porque lo estudiamos, 1:13. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. O sea, somos inmensamente ricos. Además tenemos que recordar lo que dijo Pablo a los Corintios, ¿no? Les dijo que el Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que su pobreza fuese por nosotros enriquecidos. O sea, somos inmensamente ricos, y aquellos de Esmirna tenían que saber que su pobreza estaba llevándolos a la riqueza espiritual, a la riqueza eterna, a la riqueza de la gloria eterna, a la riqueza de la presencia de Dios en sus vidas, a la riqueza de la promesa futura. Esa riqueza que no se contempla materialmente, no, pero es una riqueza que va a venir, pues, o que viene como producto de una relación con el Señor. Policarpo entonces era millonario, ¿no? Y todos los mártires, porque la riqueza real del creyente de aquella época era una riqueza más bien espiritual. Es esa que el humano no atesora, ¿no? Hoy día el humano lo que atesora, o la riqueza que atesora, es lo que hay en mi cartera, en mi cuenta de banco, la casa que tengo o el carro que porto. Ahí está la verdadera riqueza, ¿no? Pero la verdadera riqueza va bien en el corazón del hombre, desde luego de la mujer, ¿no? Que es justo la presencia de Cristo con nosotros, ¿no? Con nosotros. Entonces le está diciendo a la iglesia: oigan ustedes, lejos de reprocharle, ¿no? Es que le va a reprochar, le da un elogio maravilloso, ¿no? Conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, eres inmensamente rico. Además, conozco, no te preocupes, la blasfemia de los que se dicen ser judíos, estos judíos aliados de los romanos, ¿no? Que estaban blasfemando el nombre de Cristo, dice, y no lo son, y les da un apelativo increíblemente fuerte, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué? Acuérdense ustedes que los judíos, sobre todo los más recalcitrantes, aquellos maestros de la ley, los fariseos, los doctores de la ley, los más letrados, los rabinos, ¿no? La gente más preparada, eran los más hostiles para con el Evangelio. No fue Cristo condenado, no fue juzgado, no fue llevado por las autoridades judías, Anás, Caifás, delante de Pilatos, delante de Herodes. No fueron estas autoridades que fueron las que llevaron a Cristo al martirio. Eran terribles. No es cierto que Pilato dijo: oigan, son sus leyes, juzguen ustedes, y el pueblo judío empezó a decir: no, crucifícalo, ¿no? Ya crucifica, el mismo pueblo judío. El pueblo judío que 8 días antes había dicho Hosana al hijo de David, 8 días después estaba gritando: crucifícale. ¿Qué clase de judíos eran, no? Eran hombres que habían juramentado que adoraban al Señor, ¿no? Jehová tu Dios, Jehová uno es, y adorarás al Señor, Jehová tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿no? Estos que habían dicho que amaban al Señor eran los mismos que ahora estaban en contra del Señor, ¿no? Ahora, cualquiera que esté en contra del Señor, si estás en contra del Señor, estás a favor de Satanás. Y las sinagogas, que en teoría había que estar enseñando la ley de Dios, estaban siendo utilizadas por el enemigo, y él, con toda autoridad, el Señor está diciendo a Juan que escriba que a estos que conocen lo que está pasando en Esmirna, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y no está hablando de pseudo judíos, está hablando de judíos que sí nacieron con sangre judía, pero que estaban siendo utilizados por Satanás para perjudicar a los judíos, ¿no? Yo conozco a estos que la blasfemia de estos cuates, ¿no? Y esta blasfemia, ¿no?, está cimentada en negar a Cristo. Y otra vez, ¿no?, decía un comentarista del que estoy leyendo, ¿no?, y que lo he dicho en algunas otras ocasiones, él decía: el que se mete con la iglesia de Cristo se mete con el Cristo de la iglesia. El que atenta contra la iglesia de Dios se mete con el Dios de la iglesia. Y cuidado, porque horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Nadie se debe meter con la iglesia de Cristo, porque pues se están metiendo con el Cristo de la iglesia, y él no tendrá por inocente al malvado, dice la Biblia, ¿no? Es tremenda cosa. Les está llamando a estos sinagoga de Satanás, ¿no? Sinagoga de Satanás. Y luego les añade, no temas en nada de lo que vas a padecer. Yo me imagino a los de Esmirna: ¿más? Y lo que he padecido hasta ahorita no es suficiente, todavía más, ¿no? Imagínense que el
el Señor pudiera hablarnos audiblemente, ¿no? Que digan, Señor, no aguanto. No hay trabajo, no hay comida, los hijos, la esposa, el esposo, la iglesia, el gobierno, ya no aguanto. Y que el Señor dijera, hijo, bueno, Si viera lo que falta. vas a padecer más todavía. De veras, Señor. O sea, todavía más, ¿no? Les dice el Señor, ¿no? Debe hablar de su pobreza, de su tribulación, de estos bárbaros que blasfeman el nombre del Señor y que se dicen servir del Señor lo son, el martirio por futuro de por acá, por los mártires que estaban muriendo en esa época, y todavía les dice, vas a padecer más, ¿no? No temas en nada de lo que vas a padecer. Y entonces quizá la pregunta de los esmirnianos, no sé cuál es el gentilicio de esto, pero, ¿no? Quizá era, ¿y qué más vamos a padecer? Dice, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Van a ser metidos a la cárcel y van a tener tribulación por 10 días. Entiéndase los 10 días no como un tiempo definido de 10, ¿no? Ay, ya va el número día, ya mañana se acaba. No. Es un término absolutamente relativo, ¿no? Perdón, absoluto, ¿no? Pero no tiene un término, pero es completo. Es un inicio y un fin. El inicio es cuando el Señor Jesús ascendió, el fin es cuando el Señor Jesús venga. ¿Cuánto dura la tribulación del creyente? Mientras que el Señor Jesús no venga, seguirá la tribulación del creyente. Algunos dicen, no, si alguien dice, pastor, ¿cuándo terminará mi tribulación? Cuando Cristo venga. El día que Cristo venga, se acaba todo. Pero mientras, seguiremos en tribulación. El problema no es cómo evitar la tribulación, el problema es cómo vivir en fe encima de la tribulación. Cómo sobrellevamos sin blasfemar, sin negar a Cristo, con gozo, ¿no? En medio de la tribulación. Esa es la verdadera pregunta, ¿no? Así que entonces les dicen, van a echar a algunos de ustedes a la cárcel y para que sean probados, y además de manera arbitraria, ¿no? Como inocentes ustedes, los van a meter a la cárcel y van a tener esta tribulación por 10 días, ¿no? Y después de esto, ¿no? Viene una frase que me encanta: sé fiel hasta la y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Dice la historia de Pérgamo que hay un ejemplo de fe registrada. Desde luego que la fe de Policarpo está registrada, ¿no? en los libros de historia. Pero la Biblia tiene a la Antipas en Pérgamo, que murió siendo fiel, ¿no? Porque dice el versículo número 13, cuando escribe a Pérgamo, les dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, ¿no? O sea, hay una fidelidad que va hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Alguna vez comenté una curiosidad gramatical aquí, y esa que he comentado frecuentemente sale justo del estudio de este pasaje, porque esta preposición hasta es muy complicada, ¿no? Pudiésemos entender ser fiel hasta la muerte es una vez que mueras, ¿no? O ser fiel de aquí a que mueras, porque el hasta es muy compleja, ¿no? El ejemplo que yo puse la vez pasada era el asunto de las aguas, ¿no? ¿Se acuerdan? Se venden aguas hasta la 1, llego antes de la 1 y dicen: Señor, no, espérese hasta la 1. O se venden aguas hasta la 1, llego a la 1:30, veo por mi agua y no, Señor, hasta la 1, ya cerramos, que no sabe leer, ¿no? Hasta, no sabemos si es antes o si es después, o si es durante, ¿no? Pero ese ser fiel hasta la muerte tiene que ver con que ser fiel hasta la muerte es, aunque en ello te vaya la vida. ¿Me explico? Es como cuando el Señor habló acerca, ¿no? de esta expresión, ¿no? de Samuel, de hasta aquí nos ayudó Jehová. Esta expresión la hemos utilizado normalmente como para un aniversario, ¿no? Bueno, hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿no? Es decir, llegamos nosotros a un montón de tribulación y decimos: ya hasta aquí. Pero esta expresión, cuando decimos hasta aquí nos ayudó Jehová, significa, o mentalmente decimos: ya no va a haber más, ¿no? No, cuando se dice esa expresión, ¿no? Hasta aquí nos ayudó Jehová, es hasta en estas circunstancias,
Hasta en este momento es como si tuviéramos una gran persecución nosotros y dijéramos, de todo nos ha librado Jehová, pero ahorita hay una situación terrible, están entrando para matarnos, ¿no? Y no nos mataron. Hasta en esta circunstancia de asesinato posible, nos libró Jehová. Hasta en esto. No es de tiempo, sino de circunstancia, ¿no? Bueno, acá el hasta es muy complejo, porque dice, sé fiel hasta la muerte, es decir, sé fiel en cualquier circunstancia en la que te encuentres, aunque en tu fe vaya la vida. ¿Me explico? O sea, sé fiel aunque esté en riesgo tu vida, sé fiel hasta el punto en donde te están apuntando con una pistola. Niega a Cristo, ¿no? Sé fiel aunque vengan los soldados y estrellen a tus hijos en las paredes. Sé fiel aunque en ello, en tu fidelidad, vaya la vida. Lo único que le está diciendo el Señor a la iglesia, después de que le dice que conoce su tribulación, su pobreza, que es rico, que sabe que van a echar a la cárcel, Satanás va a echar a la cárcel a algunos de ellos, que van a subir por 10 días, etc., les dice, sé fiel. Lo único que te pide es sé fiel. No lucha, no miente, no escóndete, no, sé fiel. Lo que está pidiendo el Señor a la iglesia es, a pesar de las cosas que sucedan, no niegues tu fe. Aunque al negarla, te maten. Aunque en ello te vaya la vida. Sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. Si alguien entrara en una iglesia cristiana hoy día con metralletas, voy a matarlos a todos. Solamente se va a salvar el que niegue su fe. Y hay 100 personas adentro. ¿Cuántas morirán? ¿Quién sabe? La pregunta que tiene un escritor es, ¿hasta qué grado de tribulación tendríamos que llegar nosotros para corroborar que nuestra fe es auténtica? ¿Será que el Señor tenga que someternos a una prueba de muerte para que pudiéramos probar nuestra fe? ¿No? ¿Será que sea necesario? Sí. No lo sé, ¿no? Ojalá no llegue a ese momento. Pero que no llegue ese momento porque nosotros estamos siendo fieles en lo más mínimo, ¿no? En lo más mínimo. Acuérdense que el Señor va a recibir a sus hijos y le va a decir, en lo poco fuiste fiel. Aunque sea eso, en lo mucho te pondré, ¿no? Pero estos cristianos de la época de Esmirna eran fieles a pesar de que entraban a sus casas y mataban a su familia, o que eran llevados al circo romano. No negaban su fe, ¿no? Le dice el Señor, sé fiel, aunque en ello te vaya la vida, y te daré la corona de la vida. La corona de la vida es la promesa eterna de la presencia del Señor, ¿no? Es la recompensa. Cuando un corredor llegaba a la meta, le daban una corona no metálica, pero de laurel, ¿no? Y era el premio. Siempre se le daba al que vencía una pequeña corona, ¿no? Bueno, pues en este caso, desde el punto de vista espiritual, te daré la corona de vida. Es ya, llegaste, ganaste, eres coronado, ¿no? Por tu fe maravillosa, ¿no? Por tu fe maravillosa. Te daré la corona de la vida. Y termina, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y luego termina con esta expresión. El que venciere, o sea, el que va a ser fiel hasta la muerte, no sufrirá daño de la segunda muerte. Caray, ¿cuántas muertes hay? La respuesta de cuántas muertes hay está respondida cuando se responde ¿cuántas veces nazco yo? ¿Un nacimiento o una muerte? 2 nacimientos, 2 muertes. O yo cuando nazco por primera vez nazco en carne, la segunda nazco espiritualmente, ¿no es cierto? Esa que me pasó de muerte a vida. Como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Caray, voy a comentar otra vez al vientre de mi madre. No, ni saben lo que estoy hablando, ¿no? Sí, el nuevo nacimiento es un nacimiento diferente. Pero, si estas 2 personas caminan en el mundo y van a morir, la persona que no nace de nuevo, que nace una sola vez en carne, ¿no? Muere físicamente, ¿sí o no? Y el que sí nació de nuevo, también muere físicamente.
el que nació de nuevo no va a morir para siempre. Porque el Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No va a experimentar la segunda muerte, es decir, el tormento eterno, la muerte eterna, la separación de Dios. Pero el que no es creyente, el que no ha sido regenerado, morirá en carne y junto con esto tendrá la muerte eterna. No aniquilación, padecimiento eterno. Porque los testigos de Jehová dicen, por ejemplo, que no se muere y se acabó la historia, ¿no? El físico famoso que acaba de morir pensó que morir, después de morir ya no hay nada, ¿no? ¿Cómo se llamaba este? Stephen Hawking. Este, ¿no? Hay una cosa en el Facebook que la vi hoy que decía, así que estaba en la presencia de Dios este cuate, y decía, así que tú eres Stephen y no hay Dios, Hawking. Claro, va a llegar a la presencia de Dios y va a haber juicio contra él, y este cuate va a tener la muerte eterna. Sí va a experimentar la segunda muerte. Y todos los no creyentes van a experimentar la segunda muerte. Pero el que venciere, el que es fiel hasta la muerte, estos cristianos de Esmirna, Policarpo, Antipas, todos aquellos que vivieron esta tribulación, su pobreza y todo esto, entonces ellos no van a experimentar o no van a sufrir daño de la segunda muerte. Porque cuando mueren, van a vivir por siempre con el Salvador, ¿no? Al que venciere. Pero hay que ser fiel hasta la muerte, aunque en ello le vaya la vida. Policarpo fue fiel hasta la muerte, ¿no? Martín Lutero fue fiel hasta la muerte. Los apóstoles, Esteban, ¿no? Jacobo, fueron fieles hasta la muerte. Y ahorita no experimentarán la muerte segunda y seguro están en la presencia gozosa de su Señor. Y sus enemigos, los que crucificaron a Cristo, los que no fueron salvos, están experimentando daño de la segunda muerte. Y además ya no hay remedio, ya no hay oportunidad, es por siempre. Así que el Señor está escribiendo esta iglesia maravillosa de Esmirna, en donde no hay ningún reproche. Nosotros nos quedamos con que vamos a tener tribulación, y a lo mejor fuerte, ¿no? Y que el Señor nos está diciendo, bueno, pues sé fiel hasta la muerte, no importa. El límite de la tribulación es la muerte. Mientras que eso no pase, sigue siendo fiel. Cuando te mueras ya se acabó. Entonces no tendrás daño de la segunda muerte. Vamos a dejarlo aquí, mis hermanos. Oramos. Padre, muchas gracias por esta clase que nos has permitido tener. Bendice, Señor, esta palabra. Ayúdanos para que podamos entender que queremos nosotros, o querramos ser nosotros, como la iglesia de Esmirna, aquellos fieles que fueron hasta la muerte fieles. Señor, y tú les diste la corona de vida. Padre, no permitas que padezcamos como ellos, pero si esto fuera, ayúdanos para pasar la prueba, Señor, a pasar la prueba, vencer, como tú nos has dado la posibilidad de hacerlo. Gracias, Señor. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.